Gracias por seguir con nosotros en la quinta temporada de Empresario Empresario, el podcast de negocios en el que nuestros invitados comparten consejos, aprendizajes y su experiencia en el mundo empresarial. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al nuevo episodio del podcast de Empresario Empresario, producido por Tesselar. Hoy con la presencia que nos honra Judy, Eduardo, de Suma Te Lleva. Muchas gracias por estar acá, por aceptar la entrevista para este podcast. Gracias a ti. Estamos muy contentos. Qué bueno. Gracias por acompañarnos aquí y hacerla aquí de host. Muy bien, primero presentarlos, Judy Ortiz Ceja, Eduardo Padilla Mejía, fundadores y, vamos a decir, codirectores. Platicaremos un poquito más de Suma Te Lleva, una empresa de transporte, ¿sí? Y bueno, para que nuestro público primero pueda ubicar, me gustaría que nos platicaran un poquito qué es Suma Te Lleva, así en términos generales, qué es la empresa. Muy bien. Bueno, somos una organización de transporte de personas. Uh-huh. Principalmente lo que hacemos son contratos con empresas para mover a sus colaboradores de las casas de los colaboradores a la empresa, okay, y de la empresa y de regreso. Lo que se considera como transporte personal. Transporte de personal, transporte empresarial. Sí. Y tenemos otra unidad de negocio que es transporte más como de turismo. Esto es, movemos personas para ir desde una fiesta hasta te podemos llevar a Cancún. Ya. Diferentes tamaños de unidades. Eso hacemos. Okay. Eso es lo que es Suma. Sí. El fuerte es transporte de personal. El 95% hoy en día representa el transporte personal y el turismo, que está creciendo, es el 5%. Pero es más nuevo esta unidad, ¿o tiene más o menos? Fíjate que tiene la misma historia, 18 años. Ya ahorita platicaremos la historia, pero prácticamente tiene lo mismo. Sí. Ok. A ver, y platícanos un poquito cómo surgió la idea, o sea, ¿de dónde sale el proyecto de emprendimiento? Buena pregunta. La verdad, un poco de historia ya personal es, nosotros cuando éramos novios, nuestra intención era uno de nuestros sueños, aparte de casarnos, era hacer un negocio juntos. No sabíamos de qué, pero hicimos un negocio juntos. Ambos, desde que éramos novios, ahorramos, nos casamos, seguimos ahorrando. Y siempre estuvimos como abiertos a ver posibilidades, ¿no? Y entre esas posibilidades, en una organización donde yo trabajaba como colaboradora, una empresa transnacional, me tocó vivir el cambio de la empresa de estar en Guadalajara, se mudó a Tala, Jalisco, que está, quienes no conocen dónde está Tala, Jalisco, está como 40 kilómetros de Guadalajara. Entonces, entre estas juntas donde ahí me tocaba escuchar, me di cuenta que estaban buscando una empresa, o sea, para conservar el talento y que no se les fuera por el cambio, decían, pues hay que mover a la gente en transporte. Entonces, de allí surge la idea, por ahí platicando con Lalo, le digo, oye, es que ya vi cuánto van a pagar, en qué consiste el servicio, ¿por qué no nos aventamos y compramos una camioneta y con nuestros ahorros, ¿no? Damos el enganche y todo esto. En lugar de la casa, compramos... Sí. Y lo que hicimos fue comprar una camioneta, pero así como literal el burro que tocó la flauta, compramos la camioneta sin saber nada, ¿no? La ignorancia es atrevida. Y con los recibos de nómina sacamos el crédito a 5 años y nos compramos nuestra camioneta. Y según esta parte de la inocencia, ahora sí fue mía el error, fue que según yo hice negociaciones con la empresa donde colaboraba para ser ese proveedor que les iba a dar el servicio, ¿no? Me di cuenta si les cobraban 600 pesos el viaje, les dijo, nosotros les cobramos 500, y me dijeron, órale, pero tienes que renunciar porque si no es un conflicto de interés. Sí, claro. Y pues eso pasó, ¿no? Renuncio, ¿no? Renuncio, para eso Lalo tenía otro ingreso. Porque, sí, claro. O sea, la decisión fue tomada así porque Lalo tenía otro negocio con unos socios de desarrollo de software. Dijimos, nos aventamos con tu sueldo, con lo que tú ganas allá, yo me quedo sin trabajo, pero pues así empezamos, ¿no? Y la realidad es que me quedé sin trabajo y sin cliente porque al final la empresa me cerró las puertas de manera muy inocente, hice un trato verbal nada más. Y nos quedamos con la camioneta así, ¿no? Con la camioneta, sin clientes, sin órale. Y la verdad, como dice, de la ignorancia, la inocencia, ¿cómo se llama? La ignorancia es atrevida. La ignorancia atrevida o valiente, ¿no? Porque la realidad es que nosotros ni veníamos de familias empresarias, ni teníamos experiencia en el ramo, ni sabíamos. Y la realidad es que fue una apuesta muy arriesgada porque ella venía de una empresa transnacional con un ingreso muy bueno, sí, con muchas prestaciones, tenía carro de la empresa, le pagaban hasta las lavadas del coche. O sea, la verdad es que estábamos recién casados y la verdad es que pues era un sustento fuerte, pero fue una apuesta muy arriesgada
Y yo recuerdo que el primer, digamos, shock que le dio fue decir, híjole, me salgo de tener ingresos altos y el primer día que sale a trabajar, pues era en la casa, con la línea telefónica y pues tuvo que pagar una línea. Entonces ya andábamos en números rojos porque ya había una mensualidad negativa. Y era tocar puertas. Entonces, bueno, fue una apuesta muy arriesgada. Claro, pero bueno, pues, así es como funciona a final de cuentas, ¿no? Espíritu emprendedor en serio. Sí, por eso decimos que el día en que nuestro aniversario es 16 de octubre, porque el 15 de octubre fue mi último día que recibí un sueldo. Y guardé el recibo de nómina y ahí lo tengo. Pero bueno, Oye, cualquier experto te hubiera dicho, oye, hicieron un estudio de mercado, analizaron las oportunidades. No. Pero la realidad es que si hubiéramos hecho un No hubieran estudio hecho de mercado, nada. no hubiéramos entrado. Del miedo. O sea, la realidad es que es un giro muy complicado. Sí. Ya después lo descubrieron. sí, ya después lo descubrimos. sobre la marcha. ¿Y cómo, ok, y te quedaste sin cliente? ¿Y dónde salió el primer cliente? ¿Cómo empezó realmente esa idea que se truncó? Pues la realidad fue, a ver, ahí es donde cobra sentido estas famosas frases que te dicen que las crisis son crecimiento. Pues cuando ya se te mataste la vaca, dices, pues ¿ahora qué hago, no? Entonces, bueno, en la organización que Lalo tenía con otros socios, ellos compraban, anteriormente vendían unos directorios físicos donde venían nombres de las empresas, nombres de los directivos, sus correos electrónicos y demás. Entonces lo que hice fue sacarle copias, lo engargolé y fue llamadas en frío. Y en ese entonces, también en la empresa de Lalo, si quieres platicar un poco del restaurante. Sí, teníamos, ese año generamos utilidades, creo que fue por ahí del 2004, generamos utilidades y quisimos invertir en algo y estaban muy de moda las franquicias y le entramos a una franquicia que se llama La Terraza de la Abuela. Es un restaurante, ya desapareció, pero en su momento pues era una franquicia que estaba creciendo mucho y nos aventamos, sin ser restauranteros tampoco, con mis socios, y pues bueno, pusimos el restaurante y realmente fue el primer cliente de Suma, porque necesitábamos llevar a los meseros en la noche. Claro. Y entonces pues yo les dije a mis socios, oigan, pues les tengo una buena y una mala, ¿no? La buena es que ya tenemos servicio de transporte. Pero lo más chistoso fue la primera contratación del operador, porque pues teníamos que empezar ese día de que tomamos la decisión y dijimos, oye, pues necesitamos un chofer, pues ¿a quién agarramos? Y pues estaba el viene del estacionamiento, le dijimos, oye, ¿sabes manejar? Sí, pues contratado. Ese fue el primer colaborador de Suma. Sí. Wow. Ok. Después nos dimos cuenta del error. El error, sí, no. Pero muy bien. ¿Y cómo fue evolucionando este crecimiento? Porque hoy viene una de estas instalaciones, ve uno en la calle los transportes de Suma y dice, bueno, pues algo pasó. O sea, ahí fue tu primer cliente, pero ¿dónde fue, o dónde ubican, o cuáles son las etapas importantes en ese clic de crecimiento que casi todas las empresas tenemos? Sí. Muy interesante tu pregunta, porque en nuestro caso en específico, nuestra visión, la verdad, era muy corta. Ahorita me doy cuenta y digo, ¡ay, qué pequeño! Pensábamos que podíamos lograrlo. Por allí, la organización arranca en 2007, por ahí en 2010 tomamos un taller que era para emprendedores. Y hace poco nos encontramos el manual de ese taller en donde nosotros allí escribimos nuestra visión. Y nuestra visión era que queríamos ser la mejor empresa de camionetas, porque nos daba miedo comprar camiones. Decíamos, vamos a ser la mejor empresa de camionetas de Guadalajara, y nos veíamos, creo que con 20 camionetas, con 7 carros. Eso sí, unas instalaciones, y esas sí las soñamos desde el principio, muy padres para la gente, nuestros colaboradores, y ya. Y entonces la realidad es que así pensábamos, ¿no? Un pensamiento muy cortito. ¿Qué estuvo pasando? Que el mismo mercado, de repente, lo que sí cuidamos mucho fue tener una página web muy bonita y todo eso. Y eso nos dio la posibilidad que una compañía muy grande, transnacional, nos hablara y nos contratara el servicio. Wow. Ese para nosotros fue el parteaguas, porque esta compañía... ¿Cuándo ocurrió esa? 2011. 2011. Ahora, la anécdota es de que esta compañía grande, pues, contacta... el tema de la página fue muy cierto, ¿no? Tú en ese entonces podías hacer una página espectacular, pero nadie sabía lo que hay detrás de una página. Claro. Y la gente se va con sí, pues, la página. Era una cochera, pues literal, ¿no? Entonces, cuando nos contacta esta empresa, pues dice, oye, pues necesitamos que vengas, una cita, van a estar todos los directores de recursos humanos, todos los directores, pues para ver la propuesta, ¿no?
y de repente me dice Judy, ¡ah! Ya súper asustada, ¿qué crees? Ya no sé Se cómo. me olvidó la junta, los dejó plantados. Dejó plantados a todo el comité directivo de Pero esa hay empresa. una razón también. Ha habido algo que nos vamos a pasar rápido esta historia. Estos primeros 4 años de Suma, como no generaba ingresos, nos pusimos a hacer todo lo que se imaginan. Vendíamos botes de basura, yo daba consultorías, hacemos servicios de outsourcing. Hicimos un mini súper. Hicimos la compra, luego ya en lo personal Lalo y yo terminamos comprando el restaurante, él y yo teníamos un mini súper, es decir, nuestra cabeza estaba pegándole En a 1000 cosas. todas las piñatas. Porque cero había que enfoque. sobrevivir. Sí. Había que sobrevivir. Buscando esta necesidad de buscar un ingreso. En ese inter pasa esta cita con este cliente importante y se me olvida. Porque me quedé ahí enfrascada en, no sé, en el restaurante, un tema así. Wow, qué Y al final nos impresión. dan otra segunda oportunidad de la cita, gracias a Dios. Y luego estaban ellos hartos de su proveedor actual en aquel momento y nos dicen, ay, nos encantó, ya cuando nos recibieron le echamos ahí todo el verbo, ¿no? Yo lo que le digo a Lalo y cuando platico esta historia, en esos entonces pues teníamos que ponernos y decir que éramos una compañía más grande para que una transnacional nos pudiera contratar. Entonces, cuando te decían, ¿tienes camiones? Sí, sí tengo camiones. No teníamos camiones. ¿Y cuántos? No, pues como 20 y así, ¿no? Pero decía, más que una mentira, yo hoy por hoy lo que le digo a Lalo es como, es tu visión futura traértela a valor presente, ¿no? Como si hicieras un cálculo matemático y te lo traes, porque yo creo que ahí sí se vale. No es un afán de que estés engañando al cliente, sino es una manera de decir, es que sí lo voy a lograr, Sí pero puedo. ayúdame a que lo logre, ¿no? Contrátame. Claro. Y el tema es que el cliente allí termina diciendo, oye, me encanta tu propuesta, perfecto, necesito que arranquen en 15 días. No ¿Pueden? ¿Pueden? Y pues dije que sí, ¿verdad? Por esa necesidad. Wow, wow, Yo creo wow. que ese es el driver, ¿eh? Porque Esa inclusive fue la clave. cuando después de la junta que dicen, bueno, pues ahora queremos ir a sus instalaciones a conocer, pues ¿cuáles instalaciones? No teníamos nada. Realmente lo recibimos en el restaurante, en unos equipales, Ajá. nos prestaron un camión, nos prestaron un operador, y al operador literalmente le dijimos, bueno, tú te paras aquí, pero pues... Wow, wow. Te pones el Es uniforme como de Suma. cochera. Sí. Como arrancar de Completamente cochera. coche. en Sí, las empresas pero tecnológicas. lo más sorprendente fue que cuando nos citaron y nos dijeron, oigan, pues estamos muy emocionados, queremos arrancar en 15 días, ¿pueden? Y yo dije, claro. O sea, para mí creo que fue ese el driver, porque saliendo yo le decía, ¿pero cómo? O sea, es decir, no No teníamos teníamos ningún nada. camión, no teníamos nada. Y bueno, fue todo una maroma, pero fue el driver que Como nos permitió como que entrar. querían probar, de alguna manera. A ver, lo que hicimos fue, o sea, al cliente dijimos, sí, sí podemos, y salimos y dijimos, es que no tenemos nada, pero ¿qué hacemos? Lo que teníamos eran camionetas, y ellos querían camiones. Pues hicimos alianzas comerciales con varias empresas de transporte, estandarizamos uniformes, cosas así, y así arrancamos. Sí, pero llegó un camión azul, uno verde, uno morado, Sí, pero así salió la operación. así salió. Y esa pues fue nuestra tarjeta de presentación, porque fue entrar a las grandes ligas con una empresa Con este que cliente. tenía ya representación. Y eso nos empezó a abrir puertas. De entrada ya ahí rompimos este techo, ¿no? de cristal de decir, ¿por qué no comprar camiones? Y empezamos con la compra de camiones y por otro lado ya íbamos a abrir nuevas cuentas diciendo, tengo esta empresa transnacional. Y ese era referente. Era Sí. una gran diferencia. Sí. Y creo que ahí fue cuando dimos cuenta que ese era el modelo de negocio que podía despuntar, ¿no? Y por ahí el 2013 yo vendo mi participación en la empresa que tenía con mis socios para enfocarme de lleno en Suma y como, digo, no me gusta decir como parte de magia, más bien una diosidencia, cambia la energía y se empieza a dar un crecimiento muy interesante. El día Pero que- dejamos ya de lado todos los Sí. negocios. La clave fue el día que él y yo nos El sentamos y enfoque. dijimos, nos vamos a enfocar al transporte. Fue magia. Así, Pero fíjate qué importante desde el punto de vista empresarial el enfoque. El el enfoque. enfoque. Lo que muchas empresas hacemos, y sobre todo cuando estás desesperado y no sabes de dónde es, picar a todo. Pero esa es la receta perfecta para quedarte estancado. Sí. Y cuando decides, porque esa es la esencia de la estrategia, a qué negocio me voy a meter, a qué me voy a enfocar, ¡pum! ¿Sí? ¿no? Exacto. Es que divides tu energía entre todos los demás, no te puedes concentrar, estás disperso y cuando tienes el enfoque, pues todo se alinea, ¿no? Parece que todos los planetas se alinean y se enfocan. Ok. A ver, entiendo que tú eres ingeniero de sistemas Sí. o algo así. ¿Y qué Sí. papel juega la tecnología en este tema de Suma? Sí, fíjate que ¿Cómo lo han soy integrado? ingeniero de sistemas por el ITESO. Ajá. Y, a ver, entramos en un sector que no conocíamos, pero cuando lo empezamos a conocer, nos dimos cuenta que el mercado estaba muy marcado por los hombres camión. El hombre camión es esta persona que compró su camioncito y entró a la industria
y como pudo fue sacando ahí el trabajo, ¿no? Pero no tenían esta vocación tecnológica, o sea, el sector carecía de mucha tecnología y desde que empezamos, pues bueno, fue parte de lo que yo a lo mejor empecé a imprimir, empezar a meter mucha tecnología, innovación y que de alguna manera nos pudiéramos diferenciar y que fuera un valor agregado. Y desde entonces hemos ido imprimiendo ese sello y hasta hoy en día sigue siendo una vocación el estar siempre buscando ser pioneros en el sector y vaya que hoy en día competimos contra empresas muy grandes que tienen mucho presupuesto, pero bueno, seguimos ahí. Aquí tenemos todo un área, aquí adelante, todo un departamento como de 9 personas que están enfocadas en temas de desarrollo. Wow. Entonces, Y desarrollo de software, también de hardware, desde el tema de soporte. ¿Para qué? ¿Para conectar los dispositivos? Sí, por ejemplo, los letreros electrónicos. Normalmente son letreros que tú le pones la USB y se cargan los letreritos y manualmente con el botoncito le vas cambiando. Nosotros desarrollamos una aplicación en Android para los operadores y está conectado por Bluetooth al letrero. Y entonces el letrero nunca hay que cambiarlo. Desde la aplicación, cuando confirman los operadores, se ponen los letreros automáticamente. Entonces le metemos también temas de hardware. En su momento también hicimos un dispositivo para control de aforos por huella, que al final después no funcionó. Digo, no todo ha funcionado. Fracaso, pero Digo, eso pasa en todo. No necesariamente todo lo que... Ya lo sepultamos. Lo dejamos ir. Sí, pero le apostamos mucho a todo el desarrollo interno. Y todo el tema de apps y demás, o sea, hemos venido consolidando, bueno, a través del liderazgo de Lalo y su equipo. Cuando te juntas en las reuniones con los clientes, cada vez hay más necesidad de información, de datos, ¿no? Y quiero saber quién se sube, en dónde, a qué horas. Es desarrollar todo ese tipo de tecnología. Para proveerles a los clientes la Esa información que requieren. Eso es muy valioso. Y también lo hemos alineado en temas de bienestar al colaborador. Por ejemplo, en época de COVID, la app que usan los operadores les aparecía previo a que arrancaran ruta un cuestionario de cómo me siento. Y si salían con 2, 3 síntomas, se emitía un correo al área de enfermería y enfermería le hablaba, oye, se me hace, vete a hacer una prueba de COVID. O sea, es decir, estamos adaptando lo que vas necesitando. Hoy, por ejemplo, cuando abre el operador su app, le preguntas cómo estás, cuántas horas dormiste. O sea, ese tipo de cosas para ir llevando registros y a partir de allí, pues construir cosas, ¿no? Entonces, por esa Y ahora con la inteligencia artificial, pues bueno, se ha vuelto una locura toda la revolución que ha habido y de aplicaciones y demás. Entonces, de repente ya no sabes ni qué sí elegir, qué no, pero bueno, hemos incorporado algunas. Entre algunas esta de Eleven Labs, que por ahí Rafa una vez lo comentó, y tenemos un asistente virtual que te contesta y parece que es una persona. Entonces, bueno, hay que ir buscando qué hay en el mercado y qué podemos incorporar, porque es una locura. Digamos, entonces, esa tecnología les ha servido para, por un lado, dar mejor atención a sus clientes, darles más información. Por otro lado, apoyar al equipo interno, al personal. Y pues ahora sí que aprovechar las cosas que van surgiendo conforme a los requerimientos internos y externos. Medios de control, por ejemplo, pasa en el transporte los temas de mantenimiento, ¿no? Sí, claro. A ver, los operadores, nosotros no encerramos los camiones en algún lugar, se los llevan los operadores a sus casas porque arrancan rutas muy temprano. Entonces, al operador lo puedes ver a lo mejor una vez al mes nada más. Entonces, ¿qué pasa si el foquito se le descompuso y demás? Por medio de la app, pues él va poniendo sus necesidades, le llega la información aquí a alguien. En vez de que sean como, procesos manuales, pues te apoyas de eso, ¿no? Entonces, es un sistema de control también. Muy bien. El tema de la inmediatez, ahorita la inmediatez lo hemos notado en el mercado, se ha fortalecido esa cuestión de que el cliente quiere la información rápido y ahora, o sea, y bien. Entonces, no digas mentiras. Sí, entonces la veracidad de la información. Entonces hoy en día el tema de las herramientas y la comunicación, la interacción se ha vuelto indispensable completamente. Déjame para que nuestro público dimensione, empezaron con un camión, con aquel cliente, no sé, ¿cuántos camiones, digamos, tienen hoy? ¿Cuántos colaboradores integra Suma? Mira, ahorita somos como 350 colaboradores y alrededor de 290 unidades. Wow. Son como nuestros hijos. Sí, pues sí. Supongo que las colaboradores, la gran cantidad, pues está dedicado a entregar el servicio. Sí. ¿no? Es operador. Y los demás es personas de staff, ¿no? Así es. Que ayudan y apoyan para que ellos puedan hacer bien su labor. Y fíjate, irónicamente que queremos ser expertos en camionetas, pues hoy en día nuestra flotilla es más de camiones que de camionetas. Sí. O sea, es decir, uno propone, pero pues Dios dispone al final de cuentas. Como que eso es algo a lo largo de todas las entrevistas que ves. O sea, tú te imaginas un negocio siempre
en el escritorio, acá con las ilusiones, y el mercado no termina por decirte lo que necesita. Y lo interesante es la capacidad que haya para poder adecuar esa respuesta, ¿no? Así es. Muy bien. Yo creo que hay otro aspecto bien importante de Suma, por lo que yo conozco un poco más de lejos, es que tiene que ver con la cultura y liderazgo. ¿Cómo podrían ustedes describir la cultura de Suma? Pues a ver, una cultura muy ágil. Uh-huh. Eso sí, creo que lo que tenemos somos muy resilientes porque sí hemos vivido muchas cosas también muy complicadas. Pero gracias a Dios le hemos podido dar la vuelta con todo el equipo, ¿no? O sea, así tenemos muy claro eventos fuertes que hemos vivido en la organización, fuertes, sin especificar a lo mejor porque aquí me va a durar mucho tiempo. Pero ahorita hablamos un poco de ello, o siéntete en libertad, sí. Porque son de las cosas, uno aprende más de los errores y los fracasos que de no, sin duda, ¿no? Pero, no sé, situaciones así como que un cliente en donde tenías metido 50 camiones que todos los debes, de repente te llega y te dice, ¿qué crees? Que ya no tengo presupuesto, me tengo que ir con un proveedor más barato y en un mes te tienes que ir, ¿no? Y entonces tú dices, ¿what? O sea, tengo 50 camiones, los debemos, tenemos colaboradores allí, ¿qué haces? Entonces, la agilidad creo que fue algo que nos ayudó bastante. Fue reunir al equipo, le pusimos nombre al proyecto, X nombre le pusimos porque estaba relacionado el nombre con el cliente con el que vivimos esto, y dijimos, ¿qué hacemos? Tenemos que ir, si no queremos quebrar aquí la operación, es qué estrategia hacemos para colocar los camiones y todas las estrategias para reducir costos. Y fue una suma de ideas, fue hacer un cronograma, pero eso fue al día siguiente de que fuimos anunciados, o sea, y eso fue un valor muy interesante. Okay. Entonces, ese tema para nosotros, la agilidad, ha sido importante, el tema de la cultura. Sí. Algo que promovemos, no te puedo decir, a ver, es que el tema de la cultura es evolutivo y como sabemos, la cultura es todo aquello que pasa cuando no estás. Entonces, te voy a hablar de la cultura en la que aspiramos. La cultura que aspiramos es una cultura de espíritu generoso, ¿no? Espíritu de servicio. Enfocarnos, nuestro modelo de negocio es servir a las personas. Personas que una empresa de servicio, esencialmente. Estamos trabajando fuertemente en que esta cultura se dé mucho hacia ese espíritu de generoso, ¿no? Del servicio, un liderazgo de servicio. Una cultura de rendición de cuentas también. Este tema es importante porque transparentas con todos la información también. Y también ustedes comparten los resultados de cómo va la empresa a los colaboradores. Pues lo que estamos formando es que las personas nos acostumbremos a rendir lo que hago. Yeah. Porque cuando yo me planto ante mi equipo y digo, chin, yo no vendí lo que tuve que vender, y chin, yo tuve tantos incidentes porque no hice una buena logística, ¿cómo le pego a cada quien? Responsable y pues tienes que mejorarlo. Y se está trabajando en ese tema, ¿no? Okay, qué bien, qué padre. Y otra cosa también de cultura es que queremos fomentar mucho que la gente quiera crecer. Pues entonces tratamos de poner como condiciones de aquí este taller, este curso, esta formación, para el que quiera. Ahorita todavía no entramos en este tema de esto es obligatorio, ahorita es para el que quiera y nos encanta, la verdad yo en lo personal y Lalo también, valoramos mucho al colaborador que levanta la mano cuando dice yo quiero ese curso, ¿no? Okay. Entonces eso es algo que queremos generar de cultura, de aspirar a hacer algo más, ¿no? Sí, en ese aspecto lo que buscamos es generar las condiciones. Digo, sabemos que nosotros la motivación es intrínseca del colaborador, no nos podemos forzar y pues ellos son arquitectos de su destino, pero nosotros ponemos esas condiciones. Y algo también que buscamos es que las personas sean autogestionadas. No nos gusta andar detrás de la gente. Y esto, en su momento, tuvimos la oportunidad de estudiar en el IPADE. En 2017, por ahí vimos un caso que nos gustó mucho, que fue el de Irizar, que fue de empresas autogestionadas. Sí, y nos gustó mucho el modelo, al grado que buscamos cómo traerlo aquí a la empresa. Y bueno, la verdad es que no nos funcionó, porque no lo supimos implementar bien, pero fue un gran aprendizaje. Digo, finalmente estresamos mucho la organización, el fin era muy bueno, quizá la forma no fue la adecuada. O el momento. El momento, sí, fueron una serie de factores. Y hoy en día lo tenemos como uno de los valores, la autogestión, o sea, que la gente sea autogestionada, que digamos, yo creo que en esos aprendizajes, si nos pudieran compartir un poco, ¿y qué es lo que sí funcionó? Estoy seguro que algo funcionó, estoy seguro que algo se quedó, al menos de esa intención. De autogestión. ¿Qué ven ustedes? Sí, una de las cosas, porque la autogestión se basa en 3 pilares y uno era el propósito evolutivo. Okay. De ahí fue que dejamos de lado esa parte de la misión y la visión,
que era la tradicional, que venía de los 80, que se ve bonita en la recepción, a irnos a un propósito que nos moviera más desde la parte de las fibras, de que conectar. ¿Propósito tanto de la empresa como de los colaboradores? Ahí va, más o menos, ahí vamos. Sí, pero Porque hay sí que entiendo, sí alinearlo, cacho, sí hay que cacho, alinearlo. claro. Sí, hay que alinearlo. Claro. Claro. Sí. Fíjate, ahorita que hice Lalo eso. Primero es el propósito de la organización, pero luego nos dimos cuenta y nuestros propósitos personales, ¿qué onda? Sí, ¿no? claro, Y eso hay que alinearse. por supuesto. Y lo que estamos buscando es generar condiciones para que las personas también se alineen al propósito organizacional. O sea, si Ok. no estamos todos conectados con este bien mayor, digamos, Claro, no avanzamos de la misma manera. No nos entendemos, parecería que somos de otro idioma, ¿no? Sí. claro. Entonces sí, o sea, el tema del propósito tiene que ser de todos los actores. Ok, ok. Y hablabas, perdón, Lelo, de la parte del propósito. Propósito tres evolutivo. patas. Pero había otros elementos, decías. Sí, en la autogestión estaba el propósito, el otro era... Ay, el tema, ¿te acuerdas? Pues el que... Se me fue, ¿verdad? Pero ahorita me acuerdo. Pero ese, ¿cuál rescatamos? Fue ese como tal. Ese fue Ok. el que Ya. rescatamos. Ok, perfecto. El otro era que la plenitud. Ah, Uno de los pilares de la plenitud, que lo que buscas es precisamente en esta autogestión, en donde estos modelos lo que buscan es que la jerarquía la tratas de aplanar un poquito, compartes ese poder y le das a la persona un poquito más de autonomía, de libertad, sin caer en libertinaje, buscando esa plenitud. Ok. Que la gente cuando venga aquí disfrute de lo que haga, y igual los colaboradores, los operadores. Entonces, Claro. bueno, ese Ok. pilar también era importante. Y construyendo un poco sobre lo que dice Lalo, otro gran aprendizaje que tuvimos fue que para poder lograr este tema de autogestión, las personas tenemos que tener cierto nivel de madurez. claro. Si no tienes cierto nivel de madurez, la No hay autogestión manera. no funciona. Un poco, Claro. y voy a poner el ejemplo del home office, ¿no? Sí. El home office para algún tipo de personas es espectacular. Pero para otros es desastroso. Y para otros es desastroso. Sí. Y se hacen mañosos y no se Sí. conectan. Entonces, ¿Y dices, tiene que ver con madurez? con la madurez. Entonces, la autogestión es igual, ¿eh? O sea, Sí, cuando claro. quisimos, a ver, ¿cómo ven? Vamos empezando a trabajar con estas metodologías. Hubo gente que entendió la autogestión, cambiarse el horario de trabajo, venir sin uniforme y dices, esto no es. Y Entonces, decir, tú bueno, no eres mi jefe. Tú no Claro. eres mi jefe. Entonces, Sí, bueno, claro. es eso, ¿no? Es la Claro. madurez. A ver, quiero cambiar de tema a algo que a mí me da mucha curiosidad y seguramente ustedes tendrán mucho que compartir. ¿Cómo equilibran este rol de ser pareja, ser matrimonio y ser directores en una empresa? No es común, yo diría que es poco común y debe tener sus retos, digo, lo que nos puedan compartir, pero ¿cómo funciona esto? O sea, ¿cómo hacen que funcione? Porque 18 años Sí. es una historia y eso, si no funciona, no hubieran llegado ni a los 5, ¿no? Y también somos papás. Sí, claro. Tenemos muchas Además. cachuchas, sí. A ver, platícanos Pues un poquito. mira, tenemos 3 años de novios, 20 años de casados Casados. y 18 años siendo socios. Socios. Entonces ya tenemos experiencia. Me queda clarísimo. No es, sin duda, no es una fórmula perfecta y seguimos iterando, ¿no? Como los negocios. Claro. Pero sí creo que ya hay cosas que de repente nos hemos sentado a ver y decir, ¿por qué sí hemos funcionado hasta ahorita? Gracias a Dios, ¿no? Ese es Bendito un Dios. tema importante. Claro. En los los primeros meses en que empezamos a trabajar juntos, nos empezamos a enfrentar con las primeras complejidades de ser pareja y ser socios. Y la primera de ellas yo diría que es el ego. Yo voy a hablar por mí, Sí. era una guerra de poder de, espérame, o sea, como si yo X decisión, yo la decidí, como por qué tú vienes a decirme que no, ¿no? O cuando empezamos a tener colaboradores, yo recuerdo muy bien en una ocasión, ¿Con quién acudo? Lalo dio una instrucción y yo se la desdije en frente de los demás. Y me acuerdo perfecto que en la noche me sentó y me dijo, oye, ahí te encargo. Claro. O sea, es decir, echándonos a perder las cosas, creo que lo que nos ha funcionado bastante es una disciplina que tenemos Lalo y yo, que todas las noches, ya que dormimos a Lalito, nos quedamos siempre en la noche a platicar. A veces abrimos una copita de vino, otras veces no, un té o lo que sea. Ok. Y es esta reflexión de qué hicimos bien, qué hicimos mal. Ok. Y eso es un hábito. Y entre todas esas reflexiones que llevamos miles de días aplicándola, hemos puesto unas reglas no escritas, o sea, nos lo hemos platicado, temas como no se vale decir te dije,
si alguno de los dos toma una decisión y fue la incorrecta y yo tenía la correcta, por poner un ejemplo. No vamos a reclamarte, es que si hubieras hecho como yo te dije, pues ya. Lo peor que puede, y en los negocios todo el tiempo andas tomando decisiones. Y no van a ser correctas no. todas. Y qué miedo saber que si yo me equivoco en la noche voy a llegar y va a estar aquí Lalo bulleándome toda la noche, que estoy bien no sé cómo. Entonces me va a dar miedo tomar decisiones. Por supuesto. Entonces cuando dijimos importante, eso, la verdad, eso no saben, o sea, esas cosas tan sencillas, cómo nos ha ayudado a trabajar más en equipo. Y otra cosa es entender en qué cancha juega él y en qué cancha juego yo. Porque o sea, roles. Los roles. Porque si no te cruzas, forzosamente. Sí. Y afortunadamente somos muy diferentes. Y eso, eso nos ayuda, porque... Por supuesto. ¿Qué pasa? Yo soy muy directa, de repente tuve un periodo donde no tenía mucho filtro al hablar, Lalo es todo lo contrario, entonces ocasionaba problemas, entonces yo le he bajado 2 rayitas, él también, entonces está padre eso. Él es ingeniero, yo soy contador público de carrera, con otro perfil, y nos complementamos. Entonces yo sé en qué canchas son de él. Sí. Y él a su vez sabe canchas. Él sabe las mías, y nos respetamos las canchas. Entonces, sí. Ya lo que nos ha funcionado. ¿Y tú, Lalo? A ver, ¿qué es lo que tú, cuál es tu lo que dice ella está bien. Lo que dice está bien. No, a final de cuentas que tiene que ver con elegir tus batallas, como dicen, ¿no? Hay algunas que dices, a ver, aquí no tiene sentido a lo mejor. Y mucho de lo que nos ha funcionado es la formación. Siempre nos formamos juntos. O sea, tomamos el IPADE. Sí, yo veo que el IPADE, el UCEM, ajá. O sea, y eso nos... Y ayudado muchos nos han querido decir, no, es que espérense, primero uno y luego otro. Y decían quién es el director y decimos, a ver, pero ¿por qué cambiar a un modelo que nos ha funcionado históricamente? Y los que han venido a colaborar con nosotros, pues se han adaptado muy bien y la verdad es que nunca ha sido un impedimento, al contrario. Como dice Judy, la ventaja injusta que tenemos es que somos muy ágiles porque todos los temas en la noche los resolvemos. Entonces camina muy rápido. Y en este tema de aprendizaje tenemos hasta el mismo coach, que por cierto yo ya terminé, pero bueno, estos coaches que nos ayudan a trabajar, analizarte desde la mismo, conciencia. introspectar. Entonces, claro, nos ayuda mucho y nos entendemos y prácticamente nos comunicamos casi telepáticamente, ¿no? Y con el tema del Lalito, pues también es un tema de un rol de coordinarnos, ahora tú, ahora yo, y dependiendo las agendas y los compromisos, pero es un tema en donde nos acomodamos muy bien. Digo, la verdad es que una sociedad de una empresa, yo digo que es muy parecido al matrimonio, porque te comprometes en el largo plazo y necesitas tener objetivos comunes y temas comunes para poder integrar. Entonces, seguro evidencia este funcionamiento, pues de que ustedes tienen una buena relación, si no, no sería imposible, ¿no? Sí, te peleas en un lado y te peleas en otro, o sea, no hay manera. Así como dices, si tienes el mismo propósito, mismos valores, te organizas. Es un tema de voluntad. Ok. A ver, hay otro tema que me gustaría ahondar con Suma, por lo que los conozco, por tu participación activa hoy como presidente de UCEM Jalisco, este enfoque desde el punto de vista a la persona. O sea, ¿qué tanto o qué estrategias, qué prácticas lleva a cabo Suma y cómo esto ha impactado en beneficio tanto de las personas como del propio Suma? ¿Qué nos podrían decir? Pues, bueno, a ver, de entrada, esta filosofía de más integral, ¿no? Sí. De partir de hacer una empresa para generar dinero para ti mismo, ha sido una evolución. Okay. Entonces, si bien arrancamos con esta idea de queremos ser empresarios para tener libertad de decisión y libertad financiera y libertad de tiempo, en lo largo del camino empezó a verse modificada cuando te das cuenta que una empresa sirve a la sociedad. Pero te vas dando cuenta en el camino, con tropezones. No es que hayan iniciado así. No iniciamos así. Un caso como José Medina Mora, que él te platica la historia y él desde el principio lo vio y dices, wow, padrísimo. Me encantará platicar esa historia. La de nosotros no fue así. Sí, era nuestra intención, como más centrado en el egoísmo, ¿no? De pues, yo, libertad y mis decisiones, ¿no? La realidad es que, gracias a Dios, nos hemos venido dando cuenta que, pues, sirves al cliente, que son personas. Y la manera como lo sirves es con personas que son tus colaboradores y que los accionistas somos personas y que el proveedor también. Y entonces empieza a cambiar un poco la mecánica, ¿no? Ya desde hace algunos años nosotros ya empezamos a poner en la estrategia esta parte, ya tenemos varios años con esto, en donde desde nuestro Balance Scorecard tenemos definido cuál es el impacto, tal cual hicimos como nuestro propio balance, ¿no? Ahí hicimos un chilaquil ahí.
¿cuáles objetivos estratégicos aportan valor económico? ¿Cuáles objetivos estratégicos aportan valor humano? ¿Y cuál es valor social? Y todos están alineados, lo tenemos en un mapita, tú lo diseñaste muy coqueto. Lo trabajamos con muchas personas, evidentemente, pero el diseño la verdad quedó muy padre. Y más allá del diseño es lo que buscamos, tiene mucho que ver con algo que tenemos por aquí. Que todos es ganan. Esta pirinola, que por cierto tomamos la idea de una novela de Mario Rizzo, que se llama El Sucesor. Y nos encantó, por ahí es una novela, bla, 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 pero nos encantó esta filosofía, ¿no? Es cómo hacer que las decisiones hagas que todos ganen. Y en ese todos ganen, pues estamos las personas. Sí. Y entonces allí, pues hemos intentado, y hay muchas prácticas que hemos puesto que han funcionado, otras no, pero digamos a lo mejor a manera de enunciar algunas, en este tema de que los operadores no los ves y que a veces por sus roles de trabajo y demás tienen una vida más compleja y demás, y situaciones que empezamos a ver de estrés ya en la persona. Hace 3 años abrimos, 2 años y medio, un centro de escucha, por ejemplo. Que más que sea una atención psicológica es escuchar. Y a partir de la escucha, el cómo estás, cómo te sientes, hoy cómo estás. Por ejemplo, en esta app que platicaba, en donde si algún operador dice que está ansioso, tenemos esta área en donde le hace una llamada y ¿qué pasa? O si hay algún siniestro, un choque, de cualquier, o sea, puede ser un golpecito chiquito, es hablar cómo estás, cómo te sientes, qué pasó, bla, 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 y ayudas mucho a desahogar esta emoción contenida, ¿no? Y eso favorece luego. Porque hay un estrés importante en el colaborador al conducir un camión en un tráfico que cada vez es más complicado, ¿no? Sí, y eso aún, si lo juntas con que a lo mejor estoy viviendo un tema difícil personal en casa, un hijo con problemas de alguna adicción, me estoy divorciando, mi hija está embarazada, y están estresados. Entonces lo que buscamos a través del centro de escucha es canalizar o escuchar, y a partir de ahí canalizar y ayudar a que puedas manejar esa situación, ¿no? Las situaciones no cambian, pero sí como las ves. Esa es una iniciativa. Otra, tomado también, buscamos que las personas puedan terminar un grado de estudios. Sí, ayudarles a seguirse preparando. El año pasado, creo que a finales, o este año, no me acuerdo, empezamos con la preparatoria, hicimos por ahí un censo, cómo estaba el nivel académico de las personas, y el tema es una prepa que la pueden hacer de forma virtual, en línea, entonces el operador desde su casa lo puede hacer también, y nuestra sorpresa es que se anotó más gente de la que creíamos que se iba a anotar. Digo, para el número de personas pudiera decir que son pocos, pero nos encantó ver cómo operadores dicen, yo quiero terminar mi prepa, aunque eso quiero terminarla. Claro. Y lo que hicimos un tema de aportación en conjunto, una parte la pone Suma, otra el colaborador. Sí, le tiene que costar algo para que lo aprecie, ¿no? Y si saca más de 8.5, Suma pone un poquito más, y si se gradúa, Suma le va a reembolsar un poco más, o sea, un tema así. Qué bien. Entonces tratamos también temas de educación, tenemos lo de Manzanillo, no sé si quieres platicar. Sí, yo básicamente, a lo mejor redondear un poquito antes de entrar a lo de Manzanillo, es somos creyentes y sabemos que creemos que los tiempos de Dios son perfectos, y en esta evolución tuvimos la oportunidad de estudiar en el IPADE, que te da mucha estrategia, mucha formación. Absolutamente. Y después vino la USEM, ¿no? La USEM vino a darle forma a esto que a lo mejor ya lo traíamos como inquietud, como aspiración. Pero que ahí fue el tema donde pudieron aterrizar. Ahí se catalizó. Ese fue un catalizador en donde ya empezamos a encontrar pues estos valores y principios de la doctrina social de la Iglesia, que ya pudimos empezar ahora sí a darle forma a estas ideas con estas prácticas, como las que practica Judy. Esta que dice de Manzanillo también se dio por ahí en esas épocas, y fue básicamente un departamento que teníamos en copropiedad, de tiempo compartido en Manzanillo, y nosotros íbamos 2 o 3 veces al año y nos la pasábamos muy padre, y decíamos, bueno, ¿por qué esto no lo puede vivir también el colaborador, no? Y entonces tuvimos la fortuna de poder comprar el departamento de tiempo completo y está a disposición de la empresa. Más que en aquella ocasión lo compramos cuando éramos 100 colaboradores, ¿no? Y decíamos, pues en un año pueden ir todos los 100 porque van 2 familias a la semana. Y bueno, ya ahorita se nos desbordó un poquito, ¿verdad? Sí. Pero la prestación sigue, y lo interesante es que hay operadores que no conocen la playa, ¿no? Y es una gran experiencia porque se van a vivir ahí su aniversario, cumpleaños, van con la abuelita, con los nietos, y bueno, la verdad es que es algo muy bonito. Y salió de estas prácticas de aprendizaje. Ok. También hablaste de balance social. ¿Qué significa valor económico, valor humano, valor social?
¿Qué entiende Suma o qué entienden ustedes por ese valor social? Sí, algo y de lo que vimos en el Diploma de Formación Social y nos llamó mucho la atención es cómo las empresas servimos a 8 actores, ¿no? A 8 stakeholders. Okay. Y entre esos stakeholders, a ver, mencionando los clásicos, ¿no? Que tienes al cliente, al proveedor, al gobierno, competencia, bla, 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 está la comunidad. Okay. Y en este tema de comunidad es que ya cuando empiezas a ponerle nombre y apellido a las cosas, las empiezas a ver. Aquí, por ejemplo, donde estamos instalados, nuestra comunidad son nuestros vecinos, claro. ¿no? Sí, claro. Por poner un ejemplo. Entonces empezamos como a darnos cuenta y dijimos, oye, ¿qué más podemos hacer con esto, con los recursos, no? Sí. Y no me refiero nada más económico, estamos hablando de atención, talento, tiempo, y demás. talento, Bueno, claro. uno de los programas en los que, primero, hemos hecho ferias de salud, invitamos a los vecinos, ¿no? Entonces esto es una manera como de integrar también a la gente, y la feria de salud es nomás poner condición, o sea, voluntad, te traes al IMSS. Vale. Y pones ahí al especialista y oye, pásate para que te hagan un examen, un estudio. Exacto. Y entonces Sí. llamas a tus colaboradores, pero también a la gente alrededor, ¿no? Esa es una manera que empiezas a impactar de forma social. Claro. Entramos en un programa con Andrea Flores, que ustedes también creo que trabajan en Inteselar con el programa que tiene de Madres Ejemplares, en donde contratamos a una mamá soltera con hijo con discapacidad severa. ¿Qué hicimos? Nosotros abrimos una posición que necesitábamos a alguien que nos ayudara a vigilar estos movimientos que hacen a veces los operadores no autorizados, ¿no? Hacer llamadas también al cliente, varias cositas que se pueden hacer desde casa. Entonces, lo único que hicimos fue ponerle internet se llama Luisa, a Luisa le dimos su capacitación, su computadora, y ella trabaja de manera remota, puede cuidar a su hijo las 24 horas y tiene un ingreso digno. Entonces, son de ese tipo de programas en donde dices, nosotros ya tenemos un puesto contratado, ya tenemos a alguien súper comprometido, y aparte sacas a alguien de la pobreza. Wow. Entonces, ese tipo de cierres está padrísimo, cierras el círculo, ¿no? Y Claro. todos ganamos. Claro. Entonces, es empezar a Con ver la filosofía con la de todos, filosofía de ¿no? acá. El año pasado entramos al programa de Fratelli Tutti de Horacio Fernández, Ajá. en donde la organización aportó, digamos, la parte económica para construir una casa en esta colonia, Lomas de la Primavera y por allá. Sí. Está a 15 minutos de Andares, como él Sí. siempre platica el tema, ¿no? Hasta hay unas casas hermosas en cierta zona y en 15 minutos es pobreza extrema. Extremo. Entonces, lo que hicimos está me encanta el programa porque más allá de que la empresa ponga el recurso del material, los colaboradores nos organizamos y Los nos fuimos incluyes. viernes, sábado y domingo a construir la casa. Tú fuiste también, no sé si quieras platicar un poco la experiencia. La experiencia sí. muy bonita porque no te imaginas que en 3 días construyes una casa de nada. O sea, Claro. es decir, tú llegas y era una... Tierra. plano, tierra. Y bueno, en 3 días tiene que estar la casa terminada. Y dices, ¿pero cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Y entonces nos hacemos en cuadrillas de 25 personas. Ya. Y era, el primer día pones muros, el segundo día lechereas y el tercer día pones el techo y bueno, no la dejas al 100% porque hay que darle el fino, pero terminas una casa, o sea, y el sentimiento que tienen los colaboradores de ir y haber aportado. Es parte de su formación, ¿no? Sí, Sí, es increíble. Eso está De increíble. su crecimiento La verdad es que eso está espiritual. Sí, y luego ver que hay otras condiciones de vida en otros lados, es irte a ensuciar, es irte aquí no hay rangos y todos nos ponemos, Lalito también fue, o sea, todos estaban en domingo, la gente trabajando y ensuciándose y en el sol, o sea, eso es increíble. Increíble. Y le construyes una casa a alguien, ¿no? Entonces, Claro. ese tipo de cosas las empresas lo podemos hacer como se pueda, no siempre es dinero, puede ser con el propio esfuerzo, ¿no? Bueno. Sí. Bueno, el tiempo es nuestro verdugo siempre, ya prácticamente se nos acabó el tiempo. Solo quisiera un par de cosas más, es decir, ¿cuál es el legado, la visión de futuro que ustedes tienen hoy para Suma? Supongo que ya en el tiempo, con todos estos aprendizajes, transformaron su visión. Y también si hay algo de lo que no hemos platicado que ustedes consideran relevante compartir al auditorio en esta intención de que los que nos escuchan puedan aprender de unos emprendedores con tanta... Se siente la emoción, se siente el cariño, se siente... Sí, hay algo que se quedó ahí en medio. El futuro tú ya lo... ¿El futuro yo? No, lo que hemos aprendido es que pues no somos dueños de las empresas, que somos administradores y que si bien esto nunca lo imaginamos, como decía Judy, nosotros nos imaginamos una empresa de 20 unidades, pues cuando ya ves el tamaño y el impacto que tiene y la responsabilidad que eso conlleva, pues nuestra visión es que esto continúe y perdure,
que no sea una empresa que dependa de ustedes. De nosotros. Entonces, en esa visión lo que hemos buscado es tratar de institucionalizar, hacer este gobierno corporativo buscando pues el legado de dejar una empresa que trascienda, ¿no? Y que pueda seguir aportando, incidiendo en la sociedad. Entonces, ese es un poquito el legado que buscamos. Muy bien. Y ser conscientes que, o sea, hoy por hoy el bien común ya está más en manos de los empresarios, ¿no? Sí. Y en este bien común no se trata de ser hermanita de la caridad, ¿no? Es que en cada decisión darte cuenta cómo impactas, si compro, si no compro, si desvinculo, si no desvinculo, cómo impacto a los demás. Y cómo las empresas te conviertes en una escuela, o sea, eres una universidad 2.0 y no nada más en un tema técnico, sino en un tema también de valores y demás. Ya algo que hemos venido trabajando mucho, Lalo y yo, es el tema de los apegos. Y trabajar en que no debe haber apegos ni con las personas, ni con el dinero, ni con la fama, ni con el así. Porque cuando uno basa sus decisiones en nada malos apegos, vas a tomar malas decisiones. Hay quienes yo veo y digo, les funciona, ok, bien. A nosotros no nos funciona. Porque no, y en general la orientación a la decisión es diferente si la tomas en función a ti, así la tomas en función a los demás. Aunque el camino sea más largo, ¿no? Claro. A veces es más largo irte por esa parte, pero creo que disfrutas más la vida cuando el apego lo vas soltando. Y un poco en esto, cuando te dicen, ¿y hasta dónde quieren llegar? Pues hasta donde sea suficiente, ¿no? ¿Qué es suficiente? Donde generes impacto, ¿no? Donde sigas generando impacto y no hipoteques la organización a costa de algo más, ¿no? O sea, eso. Muy bien. ¿Alguna recomendación que quieran hacerle a nuestro público respecto a así como que yo quiero que te lleves esto de la experiencia que ustedes han tenido? Pues, no sé, a ver, una es quitémonos de, no hay management perfecto, ¿no? O sea, quitémonos los sesgos, por ejemplo, decir, es que tiene que dirigir uno. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no dos o por qué no tres, no? O sea, sí, claro. Puede ser. Entonces, no hay reglas perfectas. Yo creo que es un tema, sí alinearte, es bien importante escribir como el propósito, el para qué hacer las cosas, porque eso a veces es lo que te permite en crisis salir adelante. Con la brújula. Sí. Yo tengo escrito mi propósito, lo tengo en mi cajón. Y hay días difíciles que a veces me levanto y digo, ay, Diosito, hoy no quiero despertarme. Lo leo y digo, bueno, va por algo más grande, ¿no? Entonces, creo que eso es importante. Muy bien. Sí. Digo, en mi caso, me gusta mucho la frase de Henry Ford que dice que si crees que puedes, si crees que no puedes, en ambos casos tienes razón. Y es eso, creértela, ¿no? Nosotros, al principio, a lo mejor no nos la creíamos. Y mucho lo que hemos visto, que nos la creamos como mexicanos. Tenemos la oportunidad de tener colaboradores de Venezuela, de Colombia, y hemos tenido oportunidad de repente platicar con algunos extranjeros y ven oportunidades que nosotros estando aquí no las vemos. Es que es increíble la cantidad de posibilidades y oportunidades que tienen en México. Y como mexicanos a veces nos cerramos y nos enfocamos en el granito, lo que no funciona. Negativo. Y la verdad es que somos muy creativos, tenemos mucha innovación, tenemos mucho empuje, y la verdad es que ese es un capital que muchos lo quisieran, ¿no? Entonces, querérnosla y aprovechar esas oportunidades. Muy bien. Pues no me queda más que agradecerles por la generosidad de los conceptos, de las ideas, parte de su vida que nos han platicado. Muchas gracias por sacar este podcast. Gracias, Judy. Gracias, Lalo. No, gracias. Al contrario, gracias un gusto. A ti, Celar, también un gusto. Gracias, Luis. Gracias por escucharnos. Te invitamos a suscribirte al canal de Tesselar en YouTube y Spotify para que no te pierdas ningún episodio. Hasta la próxima.